Muy bien, después del percance eléctrico, eh, vamos a seguir. Eh, Les decía que normalmente yo pido a los estudiantes que hagan un resumen de ese texto, puede ser Eagleton o puede ser Fuller, y en la primera clase, cuando toca hablar del concepto de literatura, cada quien tiene su trabajo entre manos y si quiere intervenir, expone lo que ha puesto en el resumen, lo que leyó en el texto, etcétera. Me gustaría que hiciéramos eso ahora, ¿no? Aunque ustedes no hayan hecho el resumen. Deben haber tomado alguna nota, ¿no? Alguna cosa habrán anotado, alguna cosa recordarán, alguna cosa les habrá parecido impresionante o una cosa que no sabían, etcétera. Sí, dime, Acevedo. Bueno, en lo personal hubo una parte de las lecturas que usted mandó que a mí me gustó bastante, que incluso la anoté, que dice así: la literatura transforma e identifica el lenguaje ordinario, se aleja sintomáticamente de la forma en que se habla en la vida diaria. Se me gustó mucho porque es verdad y me pareció muy interesante. Sí, yo les decía el otro día que la lengua con la que escribimos poesía, por ejemplo, es la misma lengua con la que insultamos a nuestro hermano cada vez que se mete con nosotros, ¿no? Nunca tiene Exacto. razón y por eso hay que darle bien duro, aunque sea con la lengua. Pero bueno, es agresivo, es feo, es duro, es soez, pero esa es la misma lengua con la que escribimos luego. Solamente que en este caso es como que la disfraza. O sea, es como que se sigue escuchando horrible, pero se disfraza de una manera para que ese horrible se escuche como bonito. O sea, es lo que yo entendí. Sí, claro que sí, entendiste bien, me parece a mí. Es la misma lengua, son las mismas palabras, se pronuncian exactamente igual, pero el lenguaje cuando entra en el territorio literario, cuando entra en el texto, cuando entra en el contexto en que vamos a hacer arte con ella, se vuelve extraño. Así dice Eagleton y dicen todos los teóricos. El lenguaje literario es extraño, es raro. Sufre un proceso de rarificación, una cosa misteriosa, mágica, ¿no? Metafísica, eh, no sé qué palabra poner, pero son todas ellas, en que la misma lengua con que insultamos a los demás y maldecimos y todo eso, no, se nos vuelve una cosa armoniosa. Bueno, puede ser que no sea armoniosa. El texto literario también puede perseguir, causar esas sensaciones desagradables en el ser humano. Y lo logra, bueno, es precisamente por causa de esa magia que pasa cuando comenzamos a utilizarlo para escribir. De modo que muy bien, muy buena la cita que anotaste, fantástica para comenzar. Eso es lo primero que pasa con la lengua. Montilla, se oye un ruido ahí detrás de ti. Ah, parece como la radio, una radio vieja que tienes y que de repente quisiste resucitar. Tavares, dígame. Sobre el texto, yo también pude leer y por lo que entendí, un concepto de la literatura que me sorprendió es que, digamos, la literatura es como es la herramienta que utilizamos para poder transformar algo simple, un hecho simple, en algo fantástico. Algo que se ve, por ejemplo, en los cuentos, que por lo general son hechos de la vida real, pero llevados a un sitio más de ficción, por así decirlo. Y eso es Más de algo que ficción quizás, no, de ficción. Más de ok, ficción no, de ficción. de Ajá. ficción, ok, muchas gracias. Bueno, también comprendí que que la diferencia entre realidad y ficción es que la realidad se basa concretamente en hechos que podemos ver o que hayamos visto, que hayamos comprobado, mientras que la ficción es la interpretación de una manera más, ¿cómo podría decirlo? Fantasiosa, fantasiosa podría ser, de esos hechos. Y eso es algo que me impresionó mucho del texto de Eagleton. Ah, sí, muy bien. Sobre la palabra fantástico hay que hablar un poco, incluso hay una semana dedicada a
literatura fantástica en el programa, porque eh, fantástico no solo significa, aquí en literatura no solo significa ah, que a uno le parece que es extraordinario, que es muy bueno, muy bonito, muy placentero. Hay más cosas. Pero sí, tienes razón. Eh, no todos los cuentos son fantásticos. Y quizá no debamos decir en literatura, quizá no debamos decir fantasioso, porque fantasioso es como medio peyorativo, ¿no? Y cuento fantástico en literatura no tiene absolutamente nada de peyorativo y lo que es más, es muy positivo que el cuento sea fantástico. Jorge Luis Borges dice que la literatura nació fantástica. Es decir, primero fue literatura fantástica, después fue literatura de otro tipo, ¿no? Que incluso existe la literatura realista. Eh, Creo que por ahí estaba alguien que estaba levantando la mano y me parece que lo anulé porque puse el dedo donde no debía sin darme cuenta. A ver, ahora está pidiendo la palabra Mata. Adelante. Bueno, profe, lo que yo puedo entender de todos estos PDFs y bibliografía que usted mandó, y también había como un videito por ahí que vi en Canvas, es sobre el tema de esta semana, que es la literatura, ficción y pacto literario ficcional. Dios mío, qué título. Lo que yo pude leer en la introducción de Eagleton y también en el video fue que la literatura, o sea, que todavía en estas fechas actuales no hay como que un concepto definitivo de lo que es la literatura, porque se habla de que es como que cambiante en el tiempo en cuanto a las modas, a los estilos, a las épocas y hasta los géneros. Entonces, me llama mucho la atención ese aspecto en particular, porque, o sea, yo digo, bueno, pero desde que estamos en el liceo nos han como que impuesto como que el concepto, este es el concepto de literatura. Y en realidad resulta que no, porque cambia dependiendo pues del tiempo y de las diferentes variaciones que van apareciendo en cuanto a las modas, los estilos y todo este tipo de cosas. Entonces yo me pregunto, ajá, pero ¿cómo es que a estas fechas todavía no hay como que ese concepto como tal de lo que es la literatura? Eso me parece como que me llama mucho la atención porque yo digo, bueno, o sea, ¿qué es esto? Entonces, en el video aparecían varias preguntas precisamente porque como aún no se sabe qué es en sí la literatura, o sea, no es que no se sabe qué es en sí, sino que como que no está ese concepto, pues, de esto es la literatura. Entonces, había varias preguntas que decían, o sea, ¿qué es la literatura? Vuelve como que la redundancia, ¿qué es la literatura? ¿Hasta dónde llega la literatura? ¿Cómo se discrimina lo que es o no literario? ¿Y quién decide esto? Los estudiosos, la teoría, o sea, la propia teoría, el público, porque el público es, bueno, quien decide lo que le gusta o lo que no nos gusta, los géneros, entre los géneros, bueno, está la prosa, la poesía, el cuento, la novela y, bueno, diversos géneros, o la tradición, que vendrían siendo como que aquellos libros que han sobrevivido en el tiempo y se consideran como, o sea, tradicionalmente como que esa es la literatura, pues. Entonces, estas preguntas me llamaron mucho la atención porque uno dice, bueno, ay Dios mío, ajá, estas preguntas me llamaron la atención porque yo digo, ajá, y entonces como que me vuelvo a hacer la pregunta, ajá, entonces después de hacerme todas estas preguntas, entonces, ¿qué es realmente la literatura? ¿Usted qué opina, profe? Díganos algo de eso tan increíble que usted tiene para decir. No, mira, si Eagleton no te supo responder, pues, pobre de mí. Yo, ¿cómo voy a saber yo? Mira, Fiorella, estás Ay, leyendo muy... profe, sí, tiene razón, porque también cuando estaba leyendo la introducción, ¿no? De Eagleton, tengo que ser sincera, no la leí
completa, pero las primeras páginas me dieron a entender que lo mismo que estamos hablando, de que ahí también tiene como que esa disyuntiva que no se sabe qué es realmente la literatura, o sea, no está ese concepto como tal, sino que hay varios, pues. Sí, señor. Mira, menos mal que no lo leíste completo, porque tú te imaginas. Eh, la conclusión natural de todo esto que acabas de decir, la vamos a guardar para más tarde, porque la conclusión natural es precisamente la conclusión. Pero te tenía que decir, ya había comenzado a decirte que estás leyendo muy bien. Todo eso es como confuso, digamos, ¿no? Eh, y bueno, y lo que vale la pena hacer con eso entonces es seguirlo reflexionando, seguirlo rumiando, ¿no? Por cómo es posible, como tú dices, que tenemos como 4.000 años en esto, 4.000 años escribiendo poesía, eh, eh, prosa, teatro, etcétera, y que todavía no sabemos reconocer con toda la certeza y que estemos todos de acuerdo en ese reconocer. ¿Cómo es posible que todavía no sepamos reconocer con toda certeza qué es literario y qué no? Porque en realidad la pregunta pasa de ser, se convierte de qué es la literatura en cómo es lo literario y cómo es lo que no es literario. Y hay autores, creo que Eagleton se va por ese camino también, que como es tan difícil definirla, mejor vamos a definir primero lo que no es, ¿no? Y entonces descartamos lo que no es y lo que queda sí es. Ay, pero qué problema. Porque eso que no es, lo que no descartamos, perdón, eso que sí debe ser, lo que no descartamos, resulta que tiene características, algunas de las características que tenía aquello otro que no es. O sea, ay Dios mío, qué desastre es este. Desastre. Pero entonces, qué bueno, estás leyendo muy bien porque ese es la esencia del asunto, una confusión enorme, un preguntarse eterno con respecto a este texto que estoy leyendo y aquel que leí la semana pasada, aquel parecía y resulta que sí es, este no parece, pero quién sabe si es, y el otro que está leyendo mi hermano no es, pero parece que sí todo una confusión. A ver, estaba levantando la mano alguien más, no recuerdo quién era. Adelante, Yo, adelante, sé quién sea. bien, de primer momento, cuando estuve leyendo, revisando el video, perdón, me pareció un tanto descabellado el hecho de que no exista un concepto universal para la literatura, pero luego de múltiples reflexiones y de eh, profundizar un poco más en esto, pues llegué a la conclusión propia de que no es tan descabellado como lo creí en un primer momento, ya que Ujú, el hecho de que estar en constante relación con la belleza, con la naturaleza, con los procesos que se van dando en la sociedad y los procesos que se van dando en uno mismo, es imposible tener al final un concepto general, universal de la literatura, ya que esto es mm, la relación constante que tenemos con nosotros mismos, con nuestros pensamientos. No todos pensamos igual, no todos vemos las cosas de la misma manera. Y al ser esto tan complejo, tan subjetivo, el hecho de tener un concepto demasiado general para la literatura, lo que terminaría siendo sería, eh, pues, confundirnos aún más a nosotros. ujú. Sí, quién sabe, sí, puede ser. Sí. Muy bien. Una cosa Eh, que también veo bastante sí. interesante es que cada vez nos vamos simplificando más como sociedad. Entonces, de lo que quizás pudiésemos hacer un hint es que en algún momento este concepto de literatura va a ser mucho más simple de lo que fue en algún momento pasado. Ujú, ok, sí, quién sabe. Es muy posible. Creo que sigue Arias. Sí, retomando un poquito lo que mencionaron mis compañeros,
sobre el concepto de literatura, yo leía Kuller y lo que más me llamó la atención fue que él como tal no encuentra el concepto de literatura, sino que busca como definirlo a través de lo que nosotros consideramos literatura. Y al final llega a la conclusión de que lo que es literatura es considerar algo literatura es subjetivo, como mencionó mi compañero. En base a algunos aspectos, que sí, el lenguaje que se utiliza y hasta el lugar en el que el contexto en el que se encontró el texto, que sí, no sé, en una biblioteca o algo que haya sido reseñado. No es como, no hay como una guía o un lineamiento para definir lo que es la literatura. Me hace recordar un poco lo del dinero. El dinero es, ¿por qué tiene valor? Porque uno le da ese valor. Todos estamos de acuerdo en que tiene valor. Ajá. Pero por sí mismo no lo tiene. Exacto, entonces la literatura es literatura porque uno la considera así. Pero sí, eso fue lo que más me llamó la atención cuando leía Kuller sobre la literatura. Yo siempre había tenido la concepción de que la literatura era, como siempre nos han dicho, una forma de expresión artística que es escrita pero bueno, sí hay mucho más que eso y ni los autores nos los explican. Sí, ya, incluso Sí. existen, ok, gracias. Incluso existen definiciones de literatura que dicen simplemente, y cuando digo simplemente, quiero decir que es una simpleza decir eso. Hay definiciones que dicen simplemente todo aquello que está escrito, por el amor de Dios. Este, iba a poner un ejemplo y cuando pienso en ese ejemplo me digo, bueno, pero sí, eso podría ser literatura. Yo iba a decir, todo aquello que está escrito, o sea, cuando yo salgo de aquí de mi edificio y veo ese letrero que está ahí delante, en un paredón que hay ahí, eh, que dice, bueno, algún muchacho escribió en un cuadrito que hay ahí en una pared, más tarde le voy a mandar una foto de la pared, eh, dibujó un globo que tiene forma de corazón y dice, pide un deseo. Yo me digo, ah, sí, entonces con esa definición yo puedo decir que eso que está escrito ahí, porque está escrito, es literatura. Pero por favor, ¿cómo va a ser eso literatura? Y después me pongo a pensar un poquito más y me digo, oye, pero lo que dice es algo hermoso, ¿no? Y tiene como profundidad, tiene como una intención artística. El que escribió eso, que debe haber sido un muchacho, el que escribió eso está como intentando escribir un poema, le está diciendo algo bello, que tiene que ver con el amor seguramente, a otra persona a la que podemos decir que es un ser amado, y no se puede poner a conversar sobre lo que hay ahí. Hay una, por eso digo que hay una profundidad, ¿no? Entonces, en el primer momento me digo, la definición esa que dice todo aquello que está escrito, esa definición no puede ser. Pero vengo y me encuentro eso que está escrito, pero está escrito en una pared, en medio de la calle, con un rociador. ¿Cómo eso va a ser? Oye, pero es como un poema, un solo verso, tres palabras, y además hay como una imagen, ¿no? La imagen en realidad no le hace mucha falta al poema, pero si la tiene, bueno, lo que da la imagen también tiene que participar en lo que significa el poema. Yo digo que la definición de todo aquello que está escrito es una definición simple, no es adecuada, pero me encuentro con ejemplos que lo contradicen. Tengo ganas de seguir, pero hay que escuchar primero a Tavares. Bueno, retomando lo que dijeron algunos compañeros y reflexionando un poco, me di cuenta que la literatura es la llave que tenemos nosotros los seres humanos para poder expresar esos pensamientos que normalmente nos costaría expresar. Por ejemplo, en la época antigua no se escribían poemas, se, se escribían versos, pero con una intención tan grande que uno puede decir, wow, se nota
que existe, bueno, un amor, un odio, ya eso ya dependería en qué contexto fue escrito dicho texto. Pero en resumen, lo que quiero decir es que la literatura es como la llave que tenemos los seres humanos para poder expresar lo que nuestra alma quiere decir, pero nuestra parte racional no puede decir del todo bien. Y yo creo que la literatura ayuda a eso, a conectarnos con esa parte espiritual que tenemos todos los seres humanos para poder expresar aquellos sentimientos, pensamientos que por la vía racional nos costaría mucho en expresar. Esa definición de que es la llave, que quizá no sea una definición, es más bien como una metáfora, pero ¿qué es una metáfora sino literatura? Esa imagen de que es la llave que nos permite entrar en ese mundo espiritual que dices más tarde, me parece magnífica, porque la literatura y todo el arte es un asunto espiritual. Es decir, puede ser que hablemos de las flores, que son tangibles, se pueden tocar, se pueden pesar, se pueden medir, pero tenemos cosas por dentro que no tratan, que no son cosas tangibles, que nunca lo serán. El propio espíritu nunca será una cosa tangible y lo que uno pone en el texto de intenciones literarias y lo que uno ve en el texto de intenciones literarias que escribe otro y lo que anda por ahí que, que, que contiene, que tiene algún contenido literario, ese contenido es intangible y pertenece al interior del hombre. Aunque por supuesto también hay literatura que trata de cosas que están en el mundo, ¿no? Y que tienen forma y tienen peso y tienen todo. De modo que magnífica esa definición. Me gusta mucho. Es como una llave. Gracias. Voy a leer, antes de darle la palabra a Acevedo, algo que mandó aquí. Ah, lo escribió la propia Acevedo, perdón. Pensé que era alguien que no tenía micrófono. Adelante, No, sí, Dinis. lo escribí para, levanté la mano porque pensé que no había visto el mensaje. Ah, no lo había visto, pero bueno. Ok, mejor dilo tú o léelo tú, como tú quieras. Bueno, le estaba comentando en el mensaje que aparte de dar una muy rápida leída a el texto de Eagleton, estaba leyendo de algunas funciones de la literatura y de lo poco que puedo No, ese, recordar, porque mi memoria perdón, es muy mala. eh, perdón, ese no es de Eagleton, ese es de Eco, Humberto Eco. no, pero primero estaba leyendo el de Eagleton y después Ah, me fui a ok, ok. de lo que recordaba y recopilando un poco lo que estaban diciendo, que es solo una interpretación mía, porque como estábamos hablando aquí, no hay una verdad absoluta, no hay un concepto total. Entonces leo el mensaje que escribí. La literatura podría ser lo que el autor y la época necesita que sea. En esta de algunas funciones de la literatura se menciona que la lengua va hacia donde quiere y la literatura influye en ella. Pero asimismo los autores literarios y lectores influyen en cómo se percibe la literatura y si lo es o no lo es. La literatura es parte de nuestra identidad y nuestra historia. Es tantas cosas a la vez que es difícil definirla. Y completando con lo que estaba diciendo mi anterior compañero, pero no sé si es que se llama, no me acuerdo, la persona que estaba hablando antes de mí, que él estaba hablando acerca de la llave, de cómo expresamos eso que normalmente no podríamos decir, y esto creo que se puede relacionar con lo que yo estaba diciendo acerca de la identidad y la historia, de cómo contamos, cómo la literatura, todos esos escritos cuentan una historia de nosotros mismos, con la que nos sentimos dirigida hacia nosotros de alguna manera, o así lo percibimos. Son todas esas cosas que no podemos decir, son todas esas cosas que a lo mejor ni siquiera sabíamos que estaban dentro de nosotros, que estábamos sintiendo. ¿Mm? Y usted el otro día dijo algo que se me quedó muy grabado con respecto a que cada libro indica el momento y la forma en la que quiere ser leído. Y creo que esto tiene bastante que ver acerca con el contexto de la literatura. Ahí te detuvo de repente. Dinis, Profesor,
que de repente se detuvo como a mitad de frase, y esto tiene que ver con, estabas diciendo algo así. ¿Cuál fue la última parte que escuchó? No me diga que no escucho nada de lo que estaba hablando No, no, aquí. no, parece que fue muy poco lo que me perdí al final. De repente empezó a bajar el volumen y callaste. Mm, bueno, que Bueno, estaba hablando que el otro día usted mencionó una frase que se me quedó muy sí, grabada, que es sí, que, eso lo escuché, bueno, llega la fecha, el libro decide cuándo va a ser. Eso ujú, era al final. sí, eso es lo que estaba Ah, diciendo al final. Creo que en realidad no se perdió nada de lo que estaba diciendo. bueno, muy bien. Mira, fantástico. Eso que acabas de decir, todo fantástico. Esto que escribiste ahí, lo estoy copiando, lo estoy pegando ahí en una presentación de PowerPoint, porque un día lo voy a utilizar, seguramente pronto. Pero lo que quiero decir de eso, más que del contenido, es que siempre nos pasa lo mismo. Ahí en esa definición, que proviene, sí, de tus lecturas, como debe ser, en esa definición que dice algo que a uno le parece que es bien cierto, tú misma, como nos pasa a todos, después agrega un mensaje que dice, o no sé. En todas las definiciones pasa eso. Las definiciones de poesía, de literatura, de ficción, etc. Bueno, de ficción no mucho, porque ficción es una cosa un poco más tangible, pero también tiene esa especie de confusión. Uno cree que dio por fin, después de 4.000 años de filosofía, de pensamiento y de estudios y de escritura, etcétera, después de 4.000 años de escritores reflexionando sobre el asunto, por fin, ¡pum!, llegué yo y di con la definición, escribo una cosa así, bella, profunda y cierta. Y de repente lo empiezo a leer otra vez y digo, ay, pero no, esto quizá, ay, no sé. Y uno llega a la conclusión de que en realidad no sé, en realidad no sabemos. Imagínate si Eco y Fuller Eagleton, ¿por qué si empieza con E? Ah, porque pronuncia una I. Eh, si Eco, Fuller e Eagleton al final quedan indecisos. O sea, al final lo que dicen es, mira, en realidad no hay definición, no es posible definirla. ¿Cómo va uno a pretender? Bueno, sí, no puede pretender, hay que tener aspiraciones. Eh, ¿Cómo voy a pretender yo que, sí, yo voy a ser el primero en la historia que va a... No, no ha habido definición nunca, es que no la va a haber, porque ya he llevado mucho tiempo en esto. Lo que hay que hacer es escribir. Ah, Eh, bueno, muchas gracias. Yo creo que tienes razón en todo, incluso en esa duda que se te viene al final, ¿no? Y dice, o no sé. Está ahora a, a- Acevedo que quiere intervenir. Adelante. Se lo comenté por el chat, no sé si lo leyó, Sí, pero de todas maneras, bueno, y de todas maneras quisiera que lo escucharan mis compañeros. O sea, quisieras, quisieras que, qué, perdón. que, que lo escucharan mis compañeros, pues. ¿Quieres que yo lo lea? Ok, estás ocupada, seguramente. Sí, Muy bien. ok. O sea, en lo personal, tomando en cuenta todo lo que acaban de comentar mis compañeros, la literatura para mí es como una libertad que nos permite expresarnos de muchas maneras, una manera única de ver el mundo y las personas, que quizás para algunas personas no pueden ver exagerado o no. No sé, porque es algo que me pasa siempre a la hora de expresar algo que me gusta. Es lindo e interesante, pues, pero lamentablemente no todos lo ven de esa manera. Y lo único que hacen es criticar, ay, ¿por qué te expresas tanto de esa forma? Ay, ¿qué te pasa? ¿Estás loca? O sea, ¿cómo una cosita así puedes expresar esto? Y yo, bueno, me gusta, es interesante y es mi forma de, pues decirlo, de dar mi opinión, pues. Si te gusta, excelente. Y si no, también. Pero a mí me gusta porque sé lo que estoy diciendo y sé a lo que me estoy refiriendo, pues. Y así. Sí. Mira, te puedo decir algo que me decían a mí cuando yo era estudiante. Esos no son tus lectores. Es decir, de estos no te tienes que ocupar. Tienes que ocuparte de los que sí te captan en el aire la seña. Que empiezan, leen 2 o 3 palabras en la primera línea y dicen, ay, está conmigo. A ver, ¿qué me tiene que decir Acevedo? Los otros, bueno, si, como tú dijiste, si entienden, excelente. Bienvenido. Si no entienden, bueno, no importa, que sigan con su vida, yo sigo con la mía,
todo con cariño y con respeto, pero ya está. Y eso no quiere decir que no seamos amigos suyos, sino que, bueno, no es con ellos, pues. A ver, chicos, magnífico todo lo que me acaban de decir. Estoy contentísimo con esas lecturas, esas interpretaciones, incluso con lo que han escrito, eh, em, lo que reflexionan, etcétera. Pero, a pesar de que a pesar de que todos los teóricos se ponen a buscar eh, definiciones y reflexionan, investigan y leen a los griegos, y leen a los romanos, y leen a nosotros, y etcétera, etcétera. Y investigan todo lo que hemos hecho durante 4.000 años y más que ha habido literatura, y al final lo dicen todo y al final terminan diciendo, no, la única conclusión a la que se puede llegar es que no existe y no puede existir un concepto de literatura. A pesar de que pasa eso, existen criterios que nos pueden ayudar a identificar aquello que es literario y, bueno, y diferenciarlo de aquello que no es literario. Porque como es tan difícil definir la literatura, dar un concepto general, los críticos no, teóricos, estudiosos, han investigado más bien qué es literario y qué no es. Entonces, ¿qué criterios existen para decidir eso? Kuhler, Eagleton, Eco o los otros les dieron alguna señal acerca de eso. ¿Qué criterios existen? Principalmente el lenguaje que se utiliza. Estás hablando muy bajito, tu micrófono está muy lejos. Que Cullen menciona que uno de los criterios podría ser el lenguaje. Sí. El lenguaje que se utiliza al momento de escribir. ¿Qué tiene ese lenguaje? A ver, ¿cómo es? Puede ser, no sé cómo decirlo, se me fue la palabra, como embellecido. ¿Es como qué, perdón? Todavía oigo muy bajito. Prosa, ¿Perdón? como un lenguaje embellecido o un lenguaje en prosa, Sí, o con aspectos que señalan el conocimiento que tiene el escritor, que sí, sobre lo que conoce de historia, de política, de todo. sí, En realidad, de todo. Lo que conoce de su familia, de su vecino, ¿no? De las cosas buenas y las cosas correcto. malas que hay en la vida. Todo, todo Sí, entra. mayormente narrar desde su experiencia y desde su perspectiva. Sí. Pero Kuhler dice, bueno, los demás también lo dicen, pero es que parece que Kuhler lo dice con mayor claridad. Que lo que pasa es que el lenguaje, la lengua, bueno, el lenguaje con el concepto que nos dan en lingüística, el lenguaje como la capacidad que tienen los seres humanos de comunicarse por medio de signos lingüísticos, ¿no? La capacidad que está en el cerebro, está en otro órgano, que no tienen otros animales, bueno, que no la tienen así como la tenemos nosotros, los signos lingüísticos, porque no hay otro animal que pronuncie eh, signos lingüísticos. Ustedes dirán que los loros, pero no, lo que hacen los loros no es eso. Eh, y además, no es articulado. ¿Se acuerdan de la primera y la segunda articulación? Eh, entonces, ese concepto, el concepto de lenguaje como la capacidad del hombre de comunicarse por medio de signos lingüísticos, y también el concepto de lengua como sistema de signos que sirve a una comunidad específica. La comunidad vecina quizá no pueda entenderse con ese mismo sistema y por tanto no puede comunicarse fácilmente con el otro grupo. Las dos cosas, esas dos cosas, la lengua se vuelve protagonista. No sé si Eagleton o Kuhler utilizarán la palabra protagonista, pero se pone en primer plano. Lo primero que destaca cuando uno
empieza a leer un texto literario, vamos a ver, ¿esto es literario o no es literario? Ya que tenemos tanta dificultad con definir el arte de la literatura. Primero que destaca cuando uno empieza a leer un texto literario, que después decide que sí es literario, es el lenguaje. Uno se dice, aquí hay una cosa curiosa. Y aquí, por encima de lo que me están contando, por encima del hecho de que este señor me está diciendo que Aureliano Buendía está frente a, o está en un paredón de fusilamiento. Ay, delante de él están unos soldados apuntándole con unos rifles. Son 16, 20 hombres que le van a disparar a él solo, que tiene los ojos vendados, y va a haber un jefe que va a dar la orden de disparar, ¿no? Eso ya es impresionante. Pero por encima de esa impresión está lo que uno oye, lo que uno percibe en la forma de decirlo, lo que podríamos llamar material, porque es perceptible por los sentidos, el lenguaje, o la lengua, o las dos cosas. Eso es lo primero que le causa a una impresión. Uno se dice, aquí esto está compuesto de una forma, una seguidilla de palabras precisa. No es la misma seguidilla de palabras que yo utilizaría cuando voy a comprar pan, ni cuando estoy hablando en la intimidad con mi mujer, ni cuando estoy, no sé, limpiando la casa, que se me cae un jarrón y se rompe. No utilizo esa seguidilla precisa de palabras en esas otras situaciones, sino en esta situación en que estoy contando, o estoy recitando, o estoy simulando que estoy en una situación que no es verdad, es ficción, ¿no? Me la estoy inventando yo, o se la está inventando el autor y me está llamando para que yo me la invente también. Lo que me lleva ahí es el lenguaje. Es decir, que el lenguaje está delante, después es que viene la historia. Entonces, los teóricos ponen eso como un primer criterio que uno puede utilizar para decidir si un texto es literario o no. El lenguaje se pone delante, es puesto en primer lugar, es hecho protagonista de lo que está pasando ahí entre el texto y el lector, entre el autor y el texto, etcétera, etcétera. Es una forma de ofrecer un pensamiento de imagen que contiene ciertos recursos que se tienen a través, dice Velázquez. Esto se va a cortar. Entonces, pensando en ese criterio, que es el primero que ellos ponen, uno se dice, vamos a ver, ¿este texto que estoy leyendo cumple con ese criterio? Hay que examinar el texto para decidir si es literario o no es. Esto se va a cortar en menos de un minuto y es mejor que lo cortemos ahora que acabamos de terminar una oración para que no nos deje guindando.